Bueno, ahora tenemos un problema de equilibrio, ¿no? En un cuerpo que no es puntual, que es la viga esa. Bueno, en la figura la carga es de 1000 newton. ¿Cuál es la carga? Es esa caja negra que cuelga en el punto C, desde la viga. El peso de la viga lo vamos a despreciar frente al de la carga. Esa es una aproximación que hacemos. Supongamos que si esto es 1000 newton, vale 8 newtons. Entonces la estamos despreciando. Bien, siempre es un modelo, ¿no? Bien, encontrar la tensión, como están diciendo la tensión, es un vector, ¿verdad? Entonces el módulo y el giro, esto está todo en un plano. Entonces necesito el ángulo desde la horizontal, por ejemplo, y el módulo. O sea, necesito tamaño y orientación. Bueno, y hice las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejercía sobre la viga AB en el punto A, en el punto de sostén, o sea, la fuerza de reacción. O sea, hay dos fuerzas que son incógnitas, la tensión y la fuerza de reacción. Si quieren, a la fuerza de reacción la estamos viendo como suma de dos vectores mutuamente perpendiculares, uno en la dirección de la pared y otro perpendicular a ella. Entonces son dos incógnitas, ¿verdad? Los tamaños de Rx y Ri, o bien el módulo de la reacción y el ángulo que forma con la viga, por ejemplo. Son dos incógnitas. Y después tenemos el tamaño del vector tensión en el cable que sostiene la viga, pero no su orientación, porque fíjense que el ángulo está dicho, está oculto ahí, pero está dicho, ya que hay un triángulo rectángulo entre la pared, la viga y el cable, y bueno, los catetos allí son 3 metros y 4 metros. Entonces me está diciendo cuál es el ángulo, ¿cierto? Yo así puedo sacar la tangente, por ejemplo. Coseno, seno, lo que quiera. Entonces, en realidad hay tres incógnitas. Yo para solucionar esto voy a necesitar tres ecuaciones, ¿verdad? Entonces, de dos maneras me lo piden que lo haya. Use las condiciones de equilibrio primera y segunda. Con la primera, que voy a equilibrio de fuerza, ¿cierto? O sea que el centro de masa de este sistema, que va a ser la viga, no se desplaza, que está quieto y va a seguir quieto. Eso son dos ecuaciones, una porque estamos en el plano, ¿verdad? Para el eje X y el eje Y, cualquiera sean los ejes X y que elijamos, pero coincidentes con el pizarrón, digamos, ¿no? Me está faltando una ecuación. La otra información es la de el equilibrio de momentos. O sea que no está rotando y además va a seguir sin rotar. Entonces, que, que bueno, que use los momentos respecto a un eje perpendicular al plano de la figura y que pasa por el punto A, el punto de sostén, de apoyo, ¿verdad? Entonces ahí hay tres ecuaciones y podré solucionarlo. También me pide que lo haga de otra manera. Dice que use solamente la segunda condición de equilibrio, la de no rotación. Entonces, como, bueno, obviamente voy a tener que tomar otros dos puntos, aparte del momento desde A, para tener las tres ecuaciones, ¿verdad? Entonces, tomando momento respecto de A, que ya lo habré hecho en el ítem primero, y luego respecto del B, donde está la tensión, obviamente allí el momento de la tensión en particular va a ser nulo, porque está justo en el punto, aplicada en el punto desde el cual voy a calcular. Y finalmente respecto de un eje que pase por el punto D, allá arriba, ¿no? Donde está sostenido en la pared. Bien. Eso es hallar de dos maneras posibles, Rx, Ri y la tensión. Y después me pide que represente las fuerzas calculadas en un diagrama a escala y muestre que las líneas de acción de las fuerzas ejercidas sobre la viga en los puntos A, B y C concurren en un punto común. Dibuje las flechas, dibujar la línea de acción en la cual están contenidas y ver que concurren en un punto. Bueno, después veremos cuál es la consecuencia. Se llama centro de momentos del sistema eso. Bien, ahí. Allí tenemos. El sistema ya lo hemos elegido para poder trabajar con las componentes de la fuerza. El eje Z sale del pizarrón, allí vemos la punta de la flecha, Z. Lo habitual, hemos dividido la fuerza de reacción de la pared sobre la viga en lugar de un vector R, que no sabemos todavía cuánto vale ni para dónde va, pero siempre hacemos la suposición de que está en algún lado. Después lo de siempre, cuando lo hallemos nos va a decir la respuesta si está para ese lado, está para algún otro lado. Ya lo veremos. Bueno, ¿qué tenemos acá? La tensión aplicada sobre uno de los extremos de la viga, en B, la reacción en A, y después tenemos una fuerza T1', que es la que aplica la cuerda
la cuerda de sostén de la carga o peso de la caja que está allí abajo en el punto C, ¿verdad? Y allá arriba está el punto D de sujeción de la viga hacia la pared mediante un cable, ¿verdad? Bueno, las cuerdas las vamos a suponer ideales, tanto el cable ese que está allí como si nos hiciera falta, y la cuerda que sostiene a la carga, ¿está bien? La que luego está sosteniendo a la carga y nosotros lo representamos como T sub 1 en el diagrama cuerpo libre de la carga, que allí lo estamos viendo, y la T'1 que es lo que la cuerda ejerce sobre, sobre el punto C, sobre la viga, ¿verdad? Bueno, sí están todas las fuerzas. Fijémonos que entonces tenemos cuántas incógnitas tenemos. Dos fuerzas y sus ángulos con respecto al eje X. O bien el tamaño de la fuerza RI y RX y no su dirección porque ya las tenemos declaradas, pero son dos incógnitas de todos modos. Y el tamaño de la tensión, porque fíjense que la orientación está dada, es alfa. Y nosotros sabemos que tiene 3 metros desde D hasta A y 4 desde A hasta B. O sea, conocemos los catetos de ese triángulo rectángulo formado por la pared, la viga y el cable, ¿verdad? Bien ahí. Entonces hacemos en el diagrama de cuerpo libre de la carga, vamos a hallar T1. Eso nos va a permitir hallar el módulo del vector T'1. Si no, no vamos a poder hacer mucho. Tendríamos que tener más datos. Bueno, allí tenemos, según el eje Y elegido, en inversor, que eso simboliza lo que allí estamos viendo, está T1, el módulo de la tensión de la cuerda sobre la carga, y positivo porque está en la dirección considerada positiva del eje Y. P, que es el módulo del peso de la carga, está en la dirección contraria, o sea que lo precedemos con un signo negativo. Lo declaramos de necesidad y urgencia negativos. O podríamos decir que es el módulo de P por el coseno del ángulo formado con la dirección positiva del eje X, que es 270 grados, ¿verdad? Para el X y para Y sería el seno de 270 grados, lo cual da -1. Bien ahí. Bueno, de ahí sacamos que T1 es P y P es 1000 newton. Por lo tanto, como las cuerdas no poseen masa, sino T'1 no sería igual a T1. Entonces T'1 es T1, es el tamaño de T1, ¿verdad? Bien, ahí son de igual módulo y son de sentido contrario, pero no es un par de acción y reacción. ¿eh? ¿Por qué? Porque son fuerzas que la misma cuerda hace sobre dos cuerpos distintos, no es yo te la hago vos, vos me la devolvés. La cuerda ejerce esas dos fuerzas, una sobre la carga y la otra sobre la viga. Al ser la masa nula, está en otro de los videos de introducción a la física, T'1 es T1, en tamaño, 1000 newtons. Bueno, vamos a simplificar la notación y muchas veces vamos a hacer de cuenta como si la fuerza peso estuviera aplicada a la viga. Es una licencia que nos tomamos. No es cierto. Bien ahí. Bien ahí. Es solo una licencia. Nuestro sistema es la viga. No es puntual. Aplicaremos ambas condiciones de equilibrio, de traslación y de rotación. Bien ahí. Entonces, como vamos a tener tres incógnitas, los tamaños de Rx y de Ri y el tamaño de T, vamos a necesitar tres ecuaciones. Bueno, la primera condición de equilibrio va a ser el equilibrio de fuerzas, van a ser una para el eje X y otra para el eje Y, y después la de rotación, respecto del eje Z, por ejemplo. Van a ser tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Bien ahí. Bueno, así estamos reproduciendo el dibujo del pizarrón anterior. Bueno, pasemos un poco, repasemos las hipótesis que estamos haciendo, ¿no? Bueno, el peso de la viga es despreciable respecto de la carga, siempre es uno respecto de algo, no va a intervenir en las ecuaciones. Bien ahí. El cable es de masa nula e inextensible, el cable que sostiene a la carga, ¿no? De peso P, e inextensible, es un cable ideal, además de irrompible, o sea que soporta ese peso. No hay motivo para dudar de nada de lo que nos cuentan. Desconocemos la dirección de la fuerza de reacción de la pared sobre la viga. R, ¿está bien? Una reacción. Suponemos que está en el primer cuadrante. Si tenemos que comenzar a trabajar, plantear las ecuaciones, luego la resolución nos dirá si la suposición ha sido buena. Es decir, al obtener el resultado tendremos que reflexionar acerca de lo que nos está informando el resultado.
La dibujamos a ella o a sus vectores componentes en los ejes X y Y. ¿Está bien? Si dibujamos el vector, bueno, tendremos que hallar el tamaño y el ángulo que forma con el eje X, por ejemplo, o con el Y, con lo que sea. O bien, como estamos eligiendo nosotros, y ya lo hemos anunciado, Rx y Ri. Bueno, bien ahí. O sea, el vector R total es la suma de esos dos vectores mutuamente perpendiculares. Con ello trabajaremos. De ser correcta la suposición, al hallar Rx y Ri, los módulos de sus componentes deberán ser positivos. Si alguno de estos da negativo, quiere decir que está mal el dibujo que va en el hemos supuesto mal y está en el sentido contrario a esa componente. O sea, si Rx me diera negativo, quiere decir que Ri está bien, pero Rx apunta exactamente en sentido inverso. Solamente hago ese comentario. Digo, me dio negativo porque el vector S está para el otro lado, o esa componente está para el otro lado. Y nada más que eso, no vuelvo a alterar el dibujo, ¿está bien? Ya estaría hecho. Esto es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a escribir ambas condiciones de equilibrio para nuestro problema. La suposición A y luego la suposición del ítem B. Bueno, allí está nuestro dibujo, están todas las fuerzas y el sistema elegido para hallar las soluciones. Bueno, las condiciones de equilibrio de suma de todas las fuerzas es cero como vectores, con lo cual vamos a tener que expresarlas en los ejes X e Y como escalares, las componentes de los vectores, para poder realizar las cuentas que necesitemos, ¿verdad? Bueno, sabemos que vamos a tener que hallar Rx y Ri, o sea, sus componentes en cada uno de los ejes es un solo número, porque le hemos impuesto que esté en el eje X a una y el eje Y a la otra. Si no, hubiéramos podido optar por hallar el vector R y el ángulo que forma con el eje X, ¿verdad? Y la otra incógnita es el módulo del vector, ya que el ángulo está dado, allí dice alfa, pero bueno, conocemos los catetos del triángulo rectángulo que forman el cable, la viga y la pared. Bien ahí, entonces podemos sacar cuánto vale ese ángulo. Allí tenemos la suma de momento igual a cero, es la segunda condición de equilibrio de rotación, digamos, donde el supraíndice dice desde dónde lo evaluamos y en el subíndice la fuerza en cuestión. Bueno, sabemos que los productos vectoriales son normales a los vectores que realizan el producto vectorial. Y aquí todos los vectores están en el plano XY. Luego, los momentos están todos en el eje Z. O sea, nos abocaremos a ello. Primera condición, entonces nos dice que en el versor X tenemos Rx menos t coseno de alfa, ¿no? Usamos esta regla de ingeniería que sacamos el módulo de t, que es positivo, por el coseno del ángulo más sencillo que vemos, que está entre 0 y 45, entre 0 y pi sobre 2, entonces es positivo. Le declaramos el menos de N1, un decreto de necesidad de urgencia, porque apunta en la dirección del eje X negativo. Si no, estrictamente hubiéramos puesto Rx más t coseno de alfa, pero el alfa no lo hubiéramos puesto, y hubiéramos puesto coseno de pi menos alfa, que es el ángulo que forma con el eje X positivo. Esa es la definición de la componente X. Y bueno, el coseno de pi menos alfa es igual a menos el coseno de alfa. Ahí aporta el signo menos. Lo hacemos de la manera más sencilla nosotros. La segunda, del mismo modo, es Ri más t seno de alfa menos p igual a 0, ¿verdad? De la primera componente obtenemos que la componente X de la reacción es t coseno de alfa. Recuerden, alfa lo conocemos, coseno también entonces, es decir, lo podemos deducir. Y t es lo que tenemos que hallar. Bueno, lo mismo nos está pasando aquí, ¿no? O sea, estamos de incógnita. ¿Quién tenemos? Rx, Ri y t. Bueno, vamos para la tercera ecuación, que es la de momentos. Bueno, la distancia de B a D, ¿cuál es la distancia de B a D? La hipotenusa del triángulo rectángulo que mencionábamos antes. Allí está, cateto opuesto, 3 al cuadrado, más el cateto adyacente, que es 3 más 1 al cuadrado. Eso da la raíz de 25 y eso da 5. Entonces, si 5 es la hipotenusa, el seno de alfa es 3 quintos y allí todos esos valores que estamos viendo. ¿Está bien? O sea que ya los tenemos, los que necesitamos, que son el seno y el coseno. Bien, ahí. La segunda condición, bueno, vamos a usar que el R minúscula es el vector posición, ¿no? Y ahí dice de los vectores R, T y P. Tendríamos rigor que decir primero desde dónde lo calculamos, o sea, sería R sub OR
y R sub OT y R sub OP, donde O es el origen o el cero. ¿Está bien? Bueno, como es el origen no lo notamos, no lo notamos. Lo estamos declarando aquí, digamos. Entonces, bueno, en Z va a estar el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar vectorialmente primero el de uno de ellos, ¿no? El de R, M sub A R, que mencionábamos en la segunda condición vectorial. Ahí está el producto vectorial del vector posición con la reacción. Pero veamos, la posición del vector reacción desde la pared es justamente cero. ¿Por qué? Porque el vector posición es nulo. Bueno, el momento de la tensión del cable es R de t vectorial t. ¿Está bien? Entonces el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo que forman. El seno del ángulo que forman, el ángulo que forman es pi menos alfa, ¿verdad? Pero allí nos vamos a encontrar con esas igualdades, que el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa. Entonces vamos a poner esto, que en definitiva es obvio, que estamos viendo, es la componente perpendicular al vector posición, ¿no? Al brazo de palanca. Bien, allí está, 4 metros por t por el seno de alfa, en la dirección de K versor, ¿verdad? 4 metros por t por 3 quintos, como decíamos antes que valía el seno de alfa. Y después tenemos finalmente el momento del peso, que es 3 metros por 1000 metros, 1000 newton, perdón, y con el signo menos aportado por la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, la regla de la mano derecha nos dice el de ambos momentos, estos últimos dos, cuál es positivo y cuál es negativo. Recuerden, módulo por el ángulo nos está diciendo el valor del módulo del momento. Y la regla de la mano derecha nos aporta el sentido. Bueno, allí tenemos. Esto es lo que resulta. T por 12 quintos metros menos 3000 newton metros. Los metros hemos puesto rojos ya que se simplifican, ¿verdad? Dicho rigurosamente, dividimos ambos miembros por m y bueno, se simplifican. 0 dividido m, diría un físico. ¿Cómo vas a dividir un número con una letra? Bueno, así es. Entonces el sistema por resolver nos quedó sencillamente esto. Bien, esto es todo lo que hemos tenido. Acá tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Esto tiene solución, son independientes. Así que bueno, de la última vamos a hallar justamente cuánto vale t. 1250. Tenemos nuestra primera solución para el ítem A. Nos faltan Rx y Ri. Bueno, ya están de cajón, ¿no? Porque entonces, reemplazando arriba, Rx es 1250 por 4 quintos, que es el coseno de alfa, y nos da 1000 newton. Bien, ahí, perfecto. P menos T seno de alfa es 1000 menos 1250 por 3 quintos. ¿Está bien? Que es el seno de alfa, 3 quintos. Y bueno, y entonces, ¿cuánto tenemos? 250 newtons es eso. Entonces, finalmente tenemos la tensión y tenemos el vector reacción, que lo podemos ofertar así, componente X, componente Y y newton, o podríamos haber dicho Rx es igual a 1000 newton y Ri es igual a 200 newton. Son las tres cosas que hemos hallado, ¿verdad? Si nos pidieran cuál es el vector y qué ángulo forman, bueno, allí tenemos el vector R y tenemos la componente X y la Y. Entonces podemos hallar el ángulo que forma con el eje X, simplemente hallando la tangente, que va a ser RI dividido RX. Y luego el arco tangente, ¿verdad? El ítem B, bueno, en lugar de utilizar la condición de equilibrio primera, las dos ecuaciones que necesitamos para formar las tres necesarias, vamos a tomar, reemplazarla por de momentos, pero de los otros dos puntos, de dos puntos característicos que son el B y el D. Eso nos pide. Bueno, allí están los ejes trazados, son todos paralelos entre sí, paralelo al eje Z, ¿verdad? O sea, va a pasar lo mismo que ya hemos visto con el momento de A. O sea, van a ser todos productos vectoriales que van a estar en la dirección del eje Z, positiva o negativa, pero digamos en el sentido positivo o negativo, pero en eje Z, ¿verdad? Bien ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, en los momentos de A ya lo evaluamos en el ítem A. Allí están. Y de lo cual obteníamos que T era 1250. Ahora faltan los otros dos, los que van a reemplazar la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, allí tenemos el momento evaluado desde B, es el vector posición de la reacción, pero medido desde R. Es el vector que nace en B y apunta hacia R. Exactamente ese. Producto vectorial con el propio vector R, ¿verdad?
y el vector posición de P visto desde B, o sea, es ese de 1 metro, de tamaño 1 metro, ¿verdad? Bueno, vectorial el peso. No está allí la tensión porque tiene un momento nulo, ya que está el vector posición de la tensión es 0 desde B. Está aplicado justamente en B. Bueno, ¿qué es esto? Fíjense, R nosotros lo habíamos expresado cómodamente de esta manera, como Rx más Ri, que son dos vectores además mutuamente perpendiculares. Entonces luego de expresarlos así, que ahí está, distribuiríamos el producto vectorial, pero nos encontramos con que el vector posición de R desde B, R sub BR, es colineal con Rx. Luego ese producto vectorial va a ser 0, va a sobrevivir solamente R sub BR con Ri, la resistencia componente I. Bien ahí. Es decir, ese no está. Entonces nos encontramos con que es el módulo del vector, que es 4 metros, es toda la longitud de la viga, por Ri, y el signo menos es el del producto vectorial, recuerden, hecho desde B, desde el punto B. Bien ahí. Y hay que sumarle R sub BP, que es 1 metro, por P, con el signo aportado por la regla de mano derecha y es positivo. Entonces, bueno, allí tenemos lo que tenemos, M lo hemos simplificado y RI es 250 newton, o sea, lo mismo que llamamos antes, ¿verdad? Y desde D, que es la otra ecuación, la tercera ecuación para hallar las tres incógnitas, es los vectores de posición son trazados con origen en D. Ahora, por eso hemos recalcado el primer subíndice en los vectores de posición, que no están hechos del origen del sistema de referencia X y antiguo, que era el 0, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué tenemos allí? Fíjense, la posición del punto de aplicación de la tensión es R de T, pero fíjense, es colineal con T. Son colineales, luego está en el sentido opuesto, pero son colineales, entonces el producto vectorial va a ser nulo. Nulo. Sobreviven los dos primeros. Entonces, y fíjense, me falta, ¿qué me falta aquí? R sub dp, no tengo en el dibujo el vector posición de P, del punto de aplicación P, que sería el punto C, visto desde D, que es este. O sea, voy a tener que hallar el módulo de RDP ¿y por qué puse 45? Ahí sería el ángulo alfa, ese ángulo que allí está, vaya a saber cuál es. Y bueno, pero tiene catetos 3 y 3, entonces no tiene otra que ser raíz de 2 veces 3 metros. O sea, hallando el módulo de esa hipotenusa, tendría que ser 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es 2 veces 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso es raíz de 2 por 3. Bien, ahí. O sea, allí está el módulo del vector. Y el seno de 45, porque ya hemos hallado que es 45, los dos catetos son iguales, entonces es raíz de 2 sobre 2. Bien ahí, es 1 sobre raíz de 2, lo cual es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Bueno, entonces allí lo expresamos, R sub dp, módulo es, va a ser raíz de 2, 3 metros, 1000 newton por raíz de 2 sobre 2, que es el seno de 45, y bueno, veamos, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, dividido 2 es 1, y entonces esto es todo lo que queda. Con lo cual, R sub x es 1000 metros, que es lo que ya habíamos hallado. Bueno, dibujamos entonces para el ítem C, en el eje horizontal, las fuerzas en newton y en rojo la distancia en metro. Hay dos escalas, ¿verdad? Están los puntos de aplicación de la fuerza y está a escala el tamaño. Escalado con el eje vertical también, donde está la fuerza en newton, ¿verdad? Entonces allí están T, R y P. Vemos que dos de ellas se cruzan en un punto, la tercera no, pero la línea de acción sí. O sea, aunque no se cruzará, tenemos que prolongar la línea de acción, dibujar la línea de acción, en un punto se van a encontrar. Es el centro de momentos. Entonces, si desde allí queremos medir los momentos, fíjense que el de cada una de las fuerzas estaríamos dibujando el vector posición desde ese punto, el centro de momentos, hacia el lugar de aplicación. O sea, son todos colineales, con R, T y P. Entonces, todos los productos vectoriales van a ser 0, porque son vectores colineales con cada una de las fuerzas. Bueno, es lo que estamos diciendo acá. El momento resultante es nulo, ¿verdad? Bien.